Encantado se encuentren una vez más conmigo acá en esta clase disertación dirigida a mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y hoy 20 de marzo de 2023 pretendemos abordar en esta clase lo atinente a la competencia judicial penal en razón de la función y de la conexión vinculado a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otras leyes orgánicas. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de que se suscriban, se inscriban en el mismo y encontrar, bueno, mis criterios vinculados al ámbito de lo penal. Estimados míos, casi culminando el tema de la competencia penal como medida, como variable de la jurisdicción, recordemos que se asume la jurisdicción como la potestad de administrar justicia, pero que ese concepto de jurisdicción como potestad de administración jurisdiccional ha de verse competenciada. Y hemos hablado de la competencia en razón de la materia y sus respectivas excepciones, de la competencia en razón de territorio y sus respectivas excepciones, de la competencia en razón de la persona que atribuye indagar si hay o no fuero procesal como prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado, ya hace distinguir la jurisdicción penal conforme a los artículos 55 y siguientes del COP en jurisdicción penal ordinaria cuando no existe un fuero procesal y jurisdicción penal especial cuando existe dicho fuero procesal. Pero ahora nos corresponde abordar la llamada competencia en razón de la función. En algún momento yo les mencionaba a ustedes que la diferencia entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitorio o inquisitivo, una de ellas era la llamada división del trabajo jurisdiccional. Es decir, que ese proceso penal que va a estar dividido en procedimientos, el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales, también se divide cada procedimiento en fases procesales. Fases procesales que tienen su razón, su finalidad, su objeto, atendiendo a que el juez penal no realiza la asunción de todas las fases que conforman ese proceso penal. Como decía yo en aquel momento, es como un parangón con respecto a una empresa, una industria que tenga una línea de ensamblaje y que por lo tanto, qué sé yo, están haciendo una máquina de coser y entonces, bueno, determinado trabajador es el que coloca la carcasa, el otro el que coloca el pedal, el otro es el que coloca la rueca y así en una mañana sacarán, qué sé yo, 10, 15 máquinas de coser. Más o menos, y me perdonan el ejemplo, allí ese sería el equivalente a esa división del trabajo jurisdiccional en el proceso penal. Es decir, hay funciones que se le atribuyen a los jueces dentro de la misma instancia, en nuestro caso en la primera instancia, pero que están vinculadas a la asunción de fases dentro del proceso penal. Así, ese procedimiento ordinario está dividido fundamentalmente en 4 o 5 fases procesales. La fase preparatoria es la que sirve para recabar los elementos de convicción que van a sustentar ese convencimiento, y valga la repetición, del fiscal del Ministerio Público en la procura del ejercicio de la acción. Una fase intermedia que le sigue, que es sucedánea
a dicha fase preparatoria, que asume la idea como una especie de verificación de la idoneidad formal de la acusación. Es decir, todo ese proceso de obtención de los elementos de convicción que fueron asumidos en la fase preparatoria, en esa fase intermedia, bueno, se va a asumir como una especie de control, el llamado control judicial de la acción por la vía de la no aceptación, por ejemplo, de la acusación y el dictado de otras decisiones por parte del juez, o lo que se denomina la verificación del pronóstico de condena. Es decir, en esa fase intermedia, allí es donde se posibilita la existencia de ese pronóstico que obligaría a que el juez dictare el auto de apertura a juicio a los efectos de que se pruebe, se debata sobre la prueba en la fase subsiguiente, que no es otra que la fase de juicio. Esa fase de juicio, conforme al 312 del Código Orgánico, es la única en donde puede haber un debate sobre la prueba. Todo el proceso es contradictorio, nos indica el artículo 18 del COP. Hay muchas variables de la contradicción. Hay contradicción por la vía del debate, hay contradicción por la vía del emplazamiento para la contestación de los recursos, hay la contradicción por la vía del contraargumento, hay la contradicción por la vía de la repregunta, pero fundamentalmente esa contradicción se visualiza en la fase de juicio habiendo debate sobre la prueba. Si de esa fase de juicio se deriva una sentencia condenatoria, y vamos que no es la única posibilidad, porque podría derivarse también una sentencia de sobreseimiento en donde se extingue la acción penal en dicha fase de juicio, conforme lo indica el 304 del COP, o el dictado de una sentencia absolutoria, conforme lo indica el artículo 348 del COP, pero también el dictado de una sentencia condenatoria, conforme lo indica el artículo 349 del COP. Entonces, esa condena pues requiere una ejecutivización o una ejecutoriedad de la misma. Un tribunal que ejecute la sentencia condenatoria. Pero no nos adelantemos, porque a lo mejor es posible que esa sentencia condenatoria vaya a ser apelada, recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones. Y si la decisión de la Corte de Apelaciones es confirmar esa sentencia condenatoria, entonces acudiríamos a otro recurso, al recurso de casación ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo. Y si en definitiva esa condena es confirmada, entonces ya estaríamos en presencia de la necesidad de ejecutivizar esa sentencia condenatoria. Y entonces entraríamos a la llamada fase de ejecución del proceso penal. Entonces, ese tribunal, digamos, ese juzgado de primera instancia va a estar dividido en tribunales. Un tribunal en funciones de control que va a asumir dos fases, la fase preparatoria y la fase intermedia. Un tribunal en funciones de juicio, en donde se va a realizar el debate sobre la prueba, y un tribunal en funciones de ejecución. La ejecución de la sentencia condenatoria, bien sea en internamiento o a través de alternativas a la ejecución de la pena. 4 fases: preparatoria, intermedia, juicio, ejecución, pero también nos encontramos con una fase recursiva, porque esas decisiones que dicten estos tribunales de primera instancia, en preparatoria, en intermedia, en juicio o en ejecución, pueden ser impugnadas, y ello activa la fase recursiva como una fase procesal en el proceso penal venezolano, conforme nos lo establece pues esa fase el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal.
Aquí, mis amigos, el problema no es tanto que podamos conocer cuáles son esas 4 o 5 fases del proceso y saber cuál es la función del juez. Aquí el problema fundamental es entender cuándo comienza una y cuándo termina la otra. Es decir, cuando hablamos de el agotamiento de la competencia, el juez agotó la competencia en atención a la función. En atención a ello, yo creo que voy a auxiliarme de este cuadro a los efectos de lograr o por lo menos tratar de ilustrarles el asunto frente a ustedes. El 57 del COP nos indica pues sobre la distribución de funciones entre los distintos órganos del mismo tribunal y entre los jueces y funcionarios. Y en lo que no regule el propio Código Orgánico Procesal Penal, conforme a esa norma, residualmente indica que la norma que lo regularía sería la ley de la carrera judicial y la ley orgánica del Poder Judicial, en lo que expresamente no esté regulado en el propio Código Orgánico Procesal Penal. Recordemos que aquí estamos hablando del procedimiento ordinario, pero que también es posible que otras leyes, digamos, leyes que regulan procedimientos especiales, como por ejemplo la LOMNA, en el caso del sistema penal de responsabilidad de adolescente, como por ejemplo la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en el caso del procedimiento por los delitos de violencia de género, o el Código Orgánico de Justicia Militar, en el caso de los delitos militares, le asignen atribuciones funcionales a los jueces que estén dentro de esa sección, la sección del sistema penal de responsabilidad de adolescente o la sección de violencia de género, que en alguna parte no lo denominan secciones, sino extensión violencia de género o extensión justicia militar, lo cual podría tener cierta contradicción con el concepto de extensión judicial que se maneja desde el punto de vista de la competencia en razón del territorio, en función de que cada circuito puede tener extensiones judiciales dentro de su propio circuito, atendiendo al carácter, a la dimensión geográfica, extensión del estado o inclusive hasta parámetros orográficos, en fin, de otra especie. Entonces, valiéndonos de ese cuadro, vamos a quedarnos en primer lugar con el Tribunal de Control. Tribunal de primera instancia en funciones de control. Como lo ven allí en el cuadro, ese tribunal en funciones de control va a asumir 2 fases. La fase preparatoria y la fase intermedia. Aquí lo importante, de nuevo repito, es cuándo comenzaría dicha fase preparatoria y cuándo culminaría dicha fase preparatoria. Quizás la segunda pregunta es mucho más fácil. La culminación de dicha fase preparatoria, siendo que últimamente en este 2023 hemos estado conociendo algunas sentencias, tanto de la Sala de Casación Penal como de la Sala Constitucional, que de alguna forma nos hace reconfigurar la pregunta de cuándo comenzaría dicha fase preparatoria del proceso penal venezolano. Entonces, el comienzo de dicha fase preparatoria del proceso penal no tiene una correlación directa con el inicio de la competencia funcional del juez de control. A ver si me explico. Puede haber iniciado dicha fase preparatoria sin que el tribunal de control, sin que el tribunal en funciones de control haya aún actuado. Y sin embargo, nos encontramos ya en pleno desarrollo de dicha fase preparatoria. 3 son las formas de inicio, en principio, de dicha fase preparatoria. Una sería el llamado
conocimiento de la comisión de delito flagrante, es decir, delito que ha sido percibido por los sentidos y que ha conducido a que inmediatamente se haya aprehendido a aquel sospechoso que haya cometido delito. Fíjense cómo esa aprehensión va a ser anterior a las 48 horas posteriores para la presentación de ese sospechoso ante un tribunal de control. Pero fíjate que en esas 48 horas iniciales no hay ninguna actuación por parte de ningún tribunal de control. Aquí sencillamente los legitimados para prender, víctima, clamor público, autoridad policial, aprenden a quien haya sido encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito, y a las 48 horas, por instrucción pues del propio artículo 236, 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ese sospechoso es presentado en la audiencia de imputación, que será en sede judicial. Entonces, allí sí comienza la actuación de ese tribunal de control. Pero pudiera ser que se conoció el delito de otra forma, lo que se denomina el conocimiento oficioso o autónomo. Es decir, se conoce de las resultas del delito, pero no se sabe quién lo ha cometido. Y por lo tanto, se inicia una investigación a los fines de una individualización y a los fines de una imputación. A lo mejor ese juez es requerido por el titular de la acción penal para que lo ayude, lo auxilie en la realización de algunos actos de investigación. Por ejemplo, la audiencia de prueba anticipada 289 del COP, frente a quien simplemente es investigado, porque la norma habla del que es investigado. Entonces, se desarrollará ante un tribunal de control. Por ejemplo, el reconocimiento del imputado, un reconocimiento en rueda, ¿ok? Entonces, a lo mejor se realiza ante ese tribunal de control. O sencillamente, cuando el fiscal del Ministerio Público siente la necesidad de solicitarle la orden de aprehensión a un tribunal de control, porque ese que ha investigado y que ha individualizado requiere ser imputado, y se le ha citado, se le ha notificado para que acuda a sede fiscal para realizar la imputación en sede fiscal y no ha comparecido. Hay una circunstancia, hay una condición de prófugo, de rebelde, qué sé yo, de contumaz para asistir a la propia audiencia de imputación en sede fiscal, y ello conlleva a que ese fiscal, en verificación de la incomparecencia y con la existencia de elementos de convicción, solicite al juez de control la orden de aprehensión. Pero también tendríamos una tercera forma, además del conocimiento flagrante y del conocimiento autónomo, que son los llamados actos proformadores de la acción penal, actos que empujan la acción penal, como el marido engañado, la esposa engañado, que son los últimos en enterarse. Nadie le ha abierto los ojos a los órganos de persecución y es necesario ponerlo en conocimiento. Esos actos proformadores de la acción penal son dos: la denuncia y la querella. En el caso de la denuncia, no hay actuación aún de un tribunal de control en fase preparatoria hasta que, por ejemplo, el fiscal haya solicitado la desestimación de la denuncia que ha interpuesto a alguien que ha conocido el delito, y el fiscal solicita su desestimación. Ello le corresponderá hacerlo ante el tribunal de control, y el tribunal de control podrá aceptar o podrá rechazar dicha desestimación por parte del fiscal. Pero hay el otro acto proformador, que sería la querella, y la querella la interpone directamente la víctima, precisándose qué delito de acción pública es por el que se querella, querellante, y contra alguien que sería querellado. Ese querellado sería a quien esa víctima como querellante está señalando como autor del delito, y esa querella se va a interponer por la Oficina
distribuidora de causas del circuito respectivo, donde que sea competente en atención al delito por el cual se está querellando, va a estar dirigida a un tribunal de control, y ese tribunal de control admitirá o desestimará dicha querella, o esa desestimación también denominada inadmisión. Entonces, bueno, allí evidentemente hay fase preparatoria, pero también el conocimiento de dicha fase preparatoria por parte de un tribunal de control. Pero repito, a lo mejor pueden darse actuaciones en dicha fase preparatoria que todavía no ameriten un conocimiento, una asunción competencial por parte del tribunal de control. ¿Cuándo culminaría dicha fase preparatoria? Y volvemos de nuevo a la lámina. Agotamiento funcional, cuando se agota la competencia funcional de ese tribunal de control en fase preparatoria, con la presentación de la acusación. Lo reitera el artículo 309, el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal. Con la presentación de la acusación culmina la fase preparatoria y se inicia la fase intermedia del proceso penal venezolano. Entonces, si decíamos que la fase preparatoria va a servir para obtener la convicción de ese titular de la acción penal, y si es positiva, dicha convicción acusará, y si es negativa, solicitará el sobreseimiento. También hay que decir que aún concibiéndose dicha fase preparatoria para que en ella se obtenga la convicción, no cesa la investigación con la presentación de la acusación. La presentación de la acusación pública es como la llave que permite el acceso a la nueva fase, que es la fase intermedia del proceso penal. Con la presentación de la acusación, de nuevo repito, estamos en presencia de la fase intermedia del proceso penal venezolano. Pero reitero, no cesará la investigación. Como se dice, la evidencia empírica sería la evidencia normativa. Nos indica que no cesa esa investigación. Por ejemplo, se presenta la acusación 308 del COP, pero después que se presenta la acusación, el fiscal se entera de la existencia de nuevas pruebas, 311 numeral 8 del COP, y ofertará esa prueba nueva. De igual forma, se dictó el pase a juicio y ese fiscal es allí en ese momento, habiéndose dictado el auto de apertura a juicio, que asume el conocimiento de una prueba de la cual no tenía conocimiento con anterioridad. Es la llamada prueba complementaria, artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal. Una vez que inclusive ya se ha dictado el auto de apertura a juicio, la existencia de esa prueba complementaria traduce a las claras que la investigación pues no cesó, no ha cesado, que ahora nos encontramos con una prueba complementaria. Y ya estamos en pleno desarrollo del juicio oral y público. Y por ahí tenemos otras figuras, como por ejemplo la reapertura probatoria por una advertencia de cambio de calificación. Artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, esa reapertura permitirá inclusive la incorporación de elementos de convicción que fueron obtenidos una vez que se ha iniciado el juicio oral y público. O la prueba nueva, artículo 342, por el hecho nuevo, ya en pleno juicio. Bueno, pero en todo caso, la fase intermedia va a seguir siendo llevada por el Tribunal de Control. Nótate que el Tribunal de Control asume la fase preparatoria y la fase intermedia. La fase intermedia comenzaría con la presentación de la acusación, y aquí sí me la pones muy fácil, en el sentido de que culminaría con el dictado del auto de apertura a juicio, que sería una opción, o dos, por
la sentencia condenatoria por la admisión de los hechos. En realidad estaría faltando una tercera decisión que quería culminar dicha fase intermedia del proceso penal. Hay un autor español, Manuel Díez Picasso, que nos habla de, Díez Picasso no, Guillermo Ormaizábal, que se denomina el periodo intermedio del proceso penal. Y nos dice que ese periodo intermedio es como una especie de espejo bifronte, como que mira hacia ambos lados. Mira hacia la obtención de la convicción en la fase preparatoria, pudiendo anularse actuaciones realizadas en la fase preparatoria, pero mira también hacia futuro, con el ya indicado por mí pronóstico de condena. Y por lo tanto, ese fiscal le va bien cuando el juez de control culmina la fase intermedia con el dictado del auto de apertura a juicio. Con el dictado del auto de apertura a juicio se ha admitido la acusación. Pero decía yo que había otras decisiones que pudieran concluir definitivamente la fase intermedia y que no haya mañana. Es decir, ya no habrá juicio, porque allí concluye todo. Y sería cuando ese acusado admite los hechos en la audiencia preliminar, que es la audiencia de la fase intermedia. Y de ahí se deriva una sentencia condenatoria. Artículo 375 del COP. O pudiera ser también que entre las partes se acojan, se decida las llamadas alternativas a la prosecución del proceso, que son tres. El principio de oportunidad, artículo 38 del COP, el acuerdo reparatorio, artículo 41, y la suspensión condicional del proceso, artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, si se acogen esas alternativas a la prosecución del proceso, también culminaría todo. Por cierto, que pudiera existir la fase preparatoria y ese fiscal lo que solicita es un principio de oportunidad, prescinde del ejercicio de la acción penal. No entraríamos a la fase intermedia, todavía seguiríamos en la fase preparatoria. Y si se acuerda, si el juez de control acepta ese principio de oportunidad porque considera que el delito es de bagatela, de poca monta, pues dictará una sentencia de sobreseimiento. Las otras dos alternativas que les había dicho, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, ellos sí ameritaría que ese fiscal haya presentado la acusación. El fiscal acusa y para extinguir la acción penal, víctima y victimario se ponen de acuerdo en que el victimario le va a pagar a la víctima obligaciones inherentes a los efectos del delito y tiene que ser por los delitos que establezca expresamente los numerales del artículo 41, perdón, 42, pues 41 del Código Orgánico Procesal Penal, delitos culposos contra las personas o delitos contra la propiedad cuyo bien jurídico sea indisponible. Y ahí entonces, si se da eso, no se dictaría ningún pase a juicio, puesto que entonces el victimario paga y se dicta una sentencia de sobreseimiento. Lo mismo ocurriría con la suspensión condicional del proceso. Ese acusado se acoge a un régimen de prueba, tal como la describe el artículo 45 del POP, y no se dictaría un pase a juicio, puesto que definitivamente se dictaría una sentencia de sobreseimiento. Si allí se verifica el cumplimiento de del régimen de prueba. Ahora nos vamos con la tercera fase. Esa tercera fase la asume otro juez, el juez de juicio. Por cierto, que con respecto al hecho de que el juez de control asuma esas dos fases anteriores, las que hemos hablado, la fase preparatoria y la fase intermedia del proceso penal, yo soy un crítico acendrado de esta competencia funcional que asume el juez de control.
No porque el juez de control no debería asumir la fase intermedia, sino que debería ser otro juez de control y no el mismo juez de control que ha asumido la fase preparatoria. No son pocos los pronunciamientos de ese juez de control en la fase preparatoria que invalidarían a que ese mismo juez de control siga asumiendo la fase intermedia por un problema de parcialidad, haber emitido previa opinión, como lo establece expresamente el artículo 89, numeral 6, en lo que atañe a las causales para las incidencias de apartamiento, que como ustedes bien saben son dos: la recusación y la inhibición. Pero bueno, otro juez en función de juicio va a asumir la fase de juicio. Ante él solamente es cuando puede darse el debate sobre la prueba. ¿Cuándo se iniciaría esa fase de juicio? Bueno, cuando ese juez de juicio, a través de la oficina distribuidora de causas y de una forma aleatoria, haya recibido el auto de apertura a juicio que dictó el juez de control al admitir la acusación o las acusaciones, porque pudieran haber dos acusaciones por delitos de acción pública: la acusación fiscal o acusación pública y la acusación particular propia de la víctima. Pudieran haber entonces dos acusaciones, y ese juez dicta la calificación provisional en el llamado auto de apertura a juicio. Entonces, comenzaría con la recepción de ese juez de juicio del auto de apertura a juicio. Por cierto, todavía ese auto de apertura a juicio pudiera haberse corregido, pudiera haberse modificado. Imaginémonos, por ejemplo, que se está cuestionando la admisión de una prueba, ilícita admisión de prueba o admisión de una prueba ilícita, y así lo declara con lugar la Corte de Apelaciones. Entonces, al declararlo con lugar la Corte de Apelaciones, ese auto de apertura a juicio tendría que ser modificado en el sentido de incorporar la prueba que debió haber sido admitida, o para sacar o para extraer o para eyectar esa prueba que fue admitida siendo una prueba ilícita. Pero bueno, ese juez de juicio ante donde se desarrolla el debate tiene muchas formas de concluir dicha fase de juicio. Decía yo, a través de una triada de sentencias, dictado de sentencia, coloqué acá, la cual puede ser la sentencia de sobreseimiento, artículo 304, la sentencia absolutoria, artículo 348, o la sentencia condenatoria, artículo 349. Por cierto, que esa sentencia condenatoria a la finalización del juicio oral y público no es la única sentencia que pudiera dictar ese juez de juicio, puesto que antes de que comience el juicio oral y público, es decir, vestibularmente, sin que se inicie el desarrollo del debate, sin que se recepcionen las pruebas, ese juez de juicio también puede conocer de un planteamiento de admisión de los hechos por parte del acusado, que no lo hizo con anterioridad, o que ese juez de juicio lo que está conociendo es, por ejemplo, la presentación de la acusación por un delito flagrante, en la cual no habrá periodo intermedio, se amputa la fase intermedia porque la acusación la presentará directamente el fiscal ante el tribunal de juicio, si el delito fue calificado como flagrante en la audiencia de imputación ante el juez de control. Decía yo que ese juez de juicio pudiera dictar una sentencia condenatoria. Y si esa sentencia condenatoria es firme, si ha sido apelada y ha sido confirmada, y si aún siendo confirmada por la Corte de Apelaciones ha sido, como decimos en Venezuela, requete confirmada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, habiéndose interpuesto el recurso de casación, entonces le corresponderá la actuación al juez de ejecución, asumiendo la fase de ejecución. ¿Cuándo comenzará
¿Cuál es el comienzo funcional? Bueno, con la recepción de la sentencia condenatoria firme, bien sea directamente del tribunal de juicio, porque el condenado no apeló, o bien sea por parte de la Corte de Apelaciones o por la Sala de Casación Penal, pero en realidad la Corte de Apelaciones cuando confirma y la Sala de Casación Penal cuando confirma va a remitir es al tribunal de juicio y ese tribunal de juicio va a, por vía de oficina distribuidora de causa, va a hacer enviar la causa para que sea ejecutada por el juez de ejecución. Puede ser que la ejecución total de la condena sea en internamiento, en privación de libertad o en alternativas a la ejecución de la pena. Bueno, les dije yo a ustedes, todas esas competencias están descritas, todo lo que yo he dicho en los artículos 67, 68, 69 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero también les hablé sobre una fase recursiva. Bueno, ¿y cuándo comenzaría, por ejemplo, el conocimiento de dicha fase recursiva por la Corte de Apelaciones cuando reciba el recurso de apelación? Y por parte de la Sala de Casación Penal, bueno, cuando reciba el recurso de casación. ¿Y cuándo culminará esa fase recursiva por parte de la Corte de Apelaciones? Bueno, cuando resuelva el recurso de apelación, bien sea de autos o de sentencia. ¿Y cuándo culminará la fase recursiva? En cabeza de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo. Bueno, cuando resuelva el recurso de casación, conforme lo establece el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal. Hoy no me queda tiempo para una segunda sesión porque quiero ingresar a una videoconferencia